Mateo capítulo 8 dice la palabra en el versículo 26. Bueno, voy a leerlo un poquitico más para tener el contexto. Fue el pasaje que leímos en la lectura devocional. Dice, y entrando él en la barca, es decir, Jesús, sus discípulos le siguieron, y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar te obedecen? El domingo pasado comenzamos una pequeña serie de sermones que lo hemos titulado Enemigos de la Fe. Queremos recordar, mis amados hermanos, que la Biblia nos recuerda de que hay una batalla en contra de nuestra fe. Dios nos ha dado la fe, Dios nos ha bendecido con una fe preciosa, dice la palabra, porque por gracia, es decir, regalo de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Dios nos regala la salvación por medio de la fe, pero aún la fe es un regalo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el creer. Ahora, la cuestión es que contra esa fe hay una batalla fuerte. Contra esa fe que hemos depositado en Cristo, porque quiero decirle que el éxito de la fe está en el lugar que usted la deposita. Hoy tenemos cualquiera que usted habla, con cualquier persona que usted habla, usted se va a encontrar que tiene fe. Usted habla con cualquier persona y dice, ¿tú crees? Y dice, yo sí creo. Yo creo en tantas cosas, yo creo en todo. Y al final no creen en nada. La cuestión de la fe es el lugar donde usted la ha depositado. Ahora, aquellos que hemos confiado y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, estamos enfrentando una batalla para que esa fe decaiga, esa fe mengue. Y hay algunos pasajes que hemos visto donde el mismo Señor Jesús le dice a los discípulos y les dice, ustedes tienen poca fe, hombres de poca fe. Recuerdan, el domingo pasado estuvimos hablando acerca de la ansiedad, el afán, la ansiedad, que es un enemigo que está tratando de destruir nuestra fe. Y Jesús le dice en el capítulo 6 de Mateo a los discípulos que ¿por qué desconfiamos si Dios viste a los lirios del campo? Dios provee alimento para las aves. ¿Por qué nosotros nos desesperamos y somos de poca fe? Pero en este pasaje que acabamos de leer aquí, encontramos otra historia donde Jesús le dice a los discípulos y les llama hombres de poca fe. ¿Qué nos dice la palabra? Se levanta una gran tormenta en el medio del mar, y realmente, hermanos, una tormenta en el mar es algo bien feo. Usted no tiene dónde adherirse, usted está dependiendo de un pequeño bote que se puede hundir. Y dice la palabra que en ese momento los discípulos desesperados llaman a Jesús y le dicen, Señor, hay otras versiones, el paralelo en Lucas dice, Señor, no tienes cuidado que nos hundimos. Es decir, Señor, despiértate y vamos a ver si sacamos agua que nos vamos a hundir. Y Jesús le dice, ¿por qué temen, hombres de poca fe? ¿Por qué temen? ¿Por qué sienten temor, hombres de poca fe? Y amados hermanos, el temor es otro de los elementos que el maligno usa para debilitar nuestra fe. Ahora, podemos hacernos una pregunta. ¿A qué le tenemos temor? ¿Cuáles son las cosas que le tenemos miedo? ¿A qué cosas le tememos? Bueno, hay varias cosas a las que le tenemos. Hay personas que le temen a los animales. Yo conocí un hermano que él partió con el Señor, que él no podía ver una serpiente, por muy chiquitica, por lo que se brincaba, era terrible, le tenía fobia, le tenía terror a los animales. ¿Le tiene terror a qué? ¿A la serpiente? Le tiene terror. Bueno, hay quien le tiene temor a circunstancias. Hablaba con Silverio y le decía, Silverio, ¿qué tienes temor? Y dice, a la suegra. No, mentira. No a la suegra. Hay quien le tiene temor a la suegra, pero no, Silverio no. Hay personas que le tienen temor a las personas, a la escasez, al futuro,
En el año 2002 se publicó una encuesta que describía o que descubrió las cosas a las cuales las personas le tenían más temor. Y según esta encuesta, el 54% tenía temor de estar en un accidente de carro. 53% temían tener cáncer algún día. 36% tenían temor de envenenarse con alguna comida. 33% a ser víctima de violencia individual. 30% temían ser expuestos a un virus extranjero. 28% a contraer el SIDA. 25% tenían temor a desastres naturales. Si hiciéramos esta encuesta hoy, se añadiría el colapso de la economía, pérdida de trabajo, el coronavirus, la muerte, la salud, los seres queridos, la salud de los seres queridos. Hermanos, ¿qué es el temor? Temor se denomina el sentimiento de inquietud o angustia que impulsa a huir o evitar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso. El temor es una anticipación emocional e intelectual de que algo nos va a salir mal. Hermanos, todos de una forma u otra hemos sido dañados por el temor. Todos de una forma u otra tenemos temores que llegan a nuestras vidas. Y si hiciéramos ahora no la encuesta general para allá afuera, sino hiciéramos una encuesta aquí entre nosotros, ¿cuáles son tus temores? Sé que saldrían muchos de nuestros corazones. Ahora bien, la Biblia nos habla de ciertos temores y solo uno es bueno. La Biblia nos habla en Proverbios 29-25 del temor al hombre. Dice la palabra, el temor al hombre pondrá lazo. La Biblia nos habla del temor a las circunstancias. Y aquí vemos a los discípulos con temor en medio de aquellas circunstancias de una tormenta, que el barco se hundía. Sintieron miedo y varias veces sintieron temor los discípulos. Temor en medio de las circunstancias. La Biblia nos muestra también que existe el temor al diablo, a lo cual Pablo dice en Romanos 16:20, mas el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. Satanás es un enemigo vencido, que no tiene poder y autoridad, pero ciertamente a muchos les causa temor. Pero la Biblia nos habla del temor positivo, que es el temor a Dios. Pero cuando el temor carnal viene a nuestras vidas, ese temor nos deja a nuestra propia merced. ¿Saben por qué? Porque, amados hermanos, la raíz del temor es la separación de Dios. La raíz del temor es el alejarnos de Dios. ¿Ustedes recuerdan qué fue lo que le pasó a Adán cuando pecó allí en el libro de Génesis, en el capítulo 3? Dice la palabra que cuando Adán pecó, automáticamente su corazón se llenó de temor y tuvo que esconderse. ¿Por qué? Porque mientras él estaba en inocencia, mientras él no había pecado, estaba en comunión con Dios. Dios estaba presente. Adán conocía a Dios y tenía buena relación con Dios. Pero automáticamente cuando entra el pecado en el mundo, viene el temor. El temor y viene viene Adán a esconderse, a huir. El temor por causa del pecado. Dice la palabra que cuando Dios se acerca, Adán lo siente. Y a mí me encanta este pasaje porque Adán conocía a Dios. Adán vivía en comunión con Dios. Él sabía que quien se estaba acercando era Dios. Y este ejemplo lo he puesto muchas veces. Cuando usted lleva tiempo conviviendo con alguien, no es necesario que usted escuche su voz. Simplemente usted escuchar cuando alguien va caminando. Cuando en la casa nuestra alguien va subiendo Keren o Víctor las escaleras, ya uno sabe por la cadencia de los pasos, por la forma en que lo hace, ya usted tiene relación con esa persona y sabe quién va subiendo. Bueno, dice la palabra que Adán sintió que algo se acercaba y él supo que era la presencia de Dios porque había comunión entre ellos. ¿Y sabe lo que pasó? Dios le dice: Adán, ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido. Dice: ¿qué tú hiciste? Y dice: escuché tu voz y sentí temor, sentí miedo. ¿Por qué sintió miedo? Porque estaba alejado de Dios.
porque su vida estaba en contra de Dios, porque se había rebelado en contra del poderoso. Hermanos, cuando usted está bien con Dios, a usted no le preocupa nada. Me encanta el Salmo 4, un salmo que otro, el 4, versículo 8, eso lo recordamos muchos cristianos antes de dormir. Dice la palabra: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Cuando tú estás confiado en Dios, tú duermes tranquilamente. Tú no tienes miedo, tú no tienes temor. Tú te acuestas y descansas, porque todo temor queda disipado por Dios. Ahora bien, vamos a hablar un poquito más del temor. Y sería bueno analizarlo en la hermenéutica, que es la ciencia que estudia la palabra. Hay un principio donde aparece la primera mención en la Biblia. Ahora, usted busca la primera mención en la Biblia y eso le ayuda. Ahora, ¿dónde aparece la primera vez la palabra temor en la Biblia? Esa primera vez aparece allí en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 5, Dios le dice a Abraham: Abraham, no temas. Dios le está diciendo a Abraham en el capítulo 15: Abraham, no temas. Ahora, para ubicarnos un poquito en el contexto, recuerda, en el capítulo 12, Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios le hace promesas preciosas a Abraham en el capítulo 12. Ahora en el capítulo 15 Dios le está diciendo: no temas. Nos podemos hacer la pregunta: ¿qué temía Abraham? ¿Cuáles eran los temores de Abraham? Bueno, ciertamente Abraham no tenía hijos. No tener descendencia era un gran temor. Las circunstancias, hemos visto también que nos afectan, lo que pasa a nuestro alrededor también afecta, y quiero decirles que Abraham fue movido por las circunstancias en un momento. Y cuando usted va al capítulo 12, en el versículo 10, nos dice la palabra que hubo una gran hambre en la tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham se fue para Egipto, pero se fue para Egipto sin contar con Dios. De Egipto después vinieron muchos problemas para Abraham. Abraham se fue para Egipto sin contar con Dios, y el temor, amados hermanos, nos va a llevar a tomar decisiones sin contar con Dios. El temor nos va a llevar a desenfocarnos de quién es importante, de lo que realmente es importante, de quién es Dios. Miren, dice la palabra que Abraham fue para allí, para Egipto. ¿Y cuántos problemas tuvo allí, en ese lugar? Por no haber contado con Dios. Allí Abraham tuvo que mentir, o mintió. De allí de Egipto salió la sierva egipcia con la que después tuvo otro hijo. Todos esos problemas llegaron. ¿Por qué? Por no contar con Dios. ¿Y por qué no contó con Dios? Simplemente el temor. Hay hambre, hay escasez, me voy. ¿Qué tal si él hubiese consultado a Dios? Dios tiene poder para proveer, para suplir, para dar. ¿Recuerdas cuando en el libro en Segunda de Reyes dice la palabra que había una gran hambre? Dios mandaba a los cuervos con carne para alimentar a sus siervos. Dios puede proveer, pero el temor nos hace cambiar la vista, nos hace desviarnos. En el pasaje que tratamos al principio, allí en el libro de Mateo, específicamente en el paralelo, en el libro de Marcos, en el capítulo 4, versículo 38, dice que los discípulos, cuando vieron la gran tempestad, le dijeron al Señor: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Miren qué interesante. ¿Qué le estaban diciendo? Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba durmiendo. Ya Jesús había hecho milagros. Jesús había, cuando usted ve unos versículos antes, usted se va a encontrar a Jesús haciendo milagros, levantando muertos, haciendo tantas cosas y mandándole este mensaje a Juan el Bautista. Dígale a Juan el Bautista las cosas que has visto. Los ciegos ven, los cojos caminan, los muertos son levantados. Todo eso lo hizo Jesús.
Y los discípulos lo habían visto. Y ahora se levanta una tempestad. El corazón se llena de temor. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Señor, no tienes cuidado que nos ahogamos. ¿Qué le estaban diciendo? Ayúdanos. Mira, Señor, agarra ese cubo y empieza a sacar agua que nos vamos a hundir. ¿Tú no te has dado cuenta que nos estamos hundiendo? Ayúdanos aquí a sacar agua. Los discípulos, por causa del temor, perdieron de vista el poder y la autoridad de Jesucristo. Y eso nos pasa a nosotros. Hay circunstancias que nos llenan de temor. Hay circunstancias que nos preocupan. Y cuando nos enfocamos en el temor, ¿sabes lo que pasa? Perdemos de vista el poder y la gloria de nuestro Señor. Perdemos de vista quién es el Dios Todopoderoso. Perdemos de vista quién es el que está en control. Perdemos de vista quién nos ha traído hasta aquí. Porque te voy a decir algo, si no fuera por la gracia del Señor, tú no estuvieras aquí hoy. Y yo te voy a decir, en ocasiones, yo tenía algunas fotos de mi pasado antes de ser cristiano, cuando estaba trabajando en una discoteca, cantinero, en ese ambiente. Y un día estaba yo mirando esas fotos, recordando de la vida que yo llevaba, y Dios me mostró algunas cosas. Y me dice, tú ves, si tú hubieras seguido por ese camino, hoy tú no estuvieras vivo. Pero tú estás aquí donde estás hoy, por la gracia mía, porque yo quise traerte hasta aquí. Y hermanos, ese momento fue un tiempo para mí de impacto. El Señor trató conmigo fuertemente, porque muchas veces miramos a otro alrededor y pensamos que llegamos hasta aquí bien. Sí, llegamos hasta aquí bien porque Dios ha estado con nosotros. No se te olvide, si las circunstancias se tornan difíciles, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Jesús ha prometido estar con nosotros. No pierdas de vista esto. El temor, hermanos míos, despierta en nosotros un espíritu de cobardía. ¿Y sabes lo que le pasó a Abraham? Gracias, mi hermano. Dios bendiga ese ministerio. El espíritu de temor despierta cobardía. ¿Y sabes lo que le pasó a Abraham? Abraham llegó a Egipto y por causa de esto, llegó a Egipto y su esposa era una esposa muy bonita. Y dice, cuando él llegó, dice, wow, mira, yo estoy mirando como los hombres te miran. Yo estoy mirando que los hombres te miran. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a decir que tú eres mi hermana y no mi esposa. Porque si yo le digo que tú eres mi esposa, a lo mejor me matan. Fíjense, hasta donde llega el temor. A lo mejor me matan para quedarse contigo. Y fue para él y dijo, no, es mi hermana. ¿Y saben lo que trajo como consecuencia? Que como dijo que era su hermana, el faraón dijo, oh, pero muy bonita, pero a lo mejor yo la puedo traer para mí. Y fue. Y si Dios no interviene, hubiese habido el problema. Si Dios no interviene, hubiese sido un desastre, mis amados hermanos. El temor produce miedo, cobardía. Pero dice la palabra del Señor que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Abraham mintió ante el temor de perder su vida. Ahora, fue un temor infundado. ¿Por qué razón? Sí, los hombres lo miraban. Pero hermanos míos, Dios estaba con él. Dios era su protector. Nada había pasado. Pero el miedo y el temor provoca temor. Y cuando usted teme algo, ¿sabes? Actuamos como los impíos. Y dice la palabra que lo que el impío teme, eso le vendrá. Eso es así. Lo que el impío tema, eso le vendrá. Y míralo. ¿Cuánta gente hay que usted ha visto alrededor suyo que tienen y no, yo no puedo, y no, ay mi madre, y tengo terror por esto, y cuando viene a ver lo mismo que temen, eso le cae. Tienen temor, ay, el coronavirus, coronavirus. No voy a ningún lado, yo no salgo de mi casa, me quedo aquí trancado, no voy a ningún lado, no. Y de buenas a primeras con coronavirus. Lo que el impío teme, eso le vendrá. Pero Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Otro de los efectos del temor es que nos lleva a impacientarnos. Nos desesperamos. Volviendo a la historia de Abraham, ¿recuerdas qué le pasó a Abraham? Dios le dijo, mira Abrahamcito, mi hijo, no te preocupes que tú vas a tener un hijo. Eso no es problema. Yo soy el creador, tú vas a tener un hijo. Y ahora, oh, qué bueno, Señor, gracias que tú me vas a dar un hijo.
Pero pasó el tiempo. Y el tiempo pasa y nos vamos poniendo viejos. Y Abraham ya estaba peinando cara. Y él se decía, ya, la potencia no es la misma que cuando yo tenía unos años atrás. Y mi esposa tampoco. Yo creo que yo voy a tener que hacer algo. Porque yo quiero tener un hijo. Y se sentó a hablar con su esposa y dice, mira mi amor, tú sabes que pasa el tiempo. Y chica, a lo mejor vamos a ayudar a Dios. Dios nos va a dar un, vamos a pero que mira, pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. Y muchas veces nos encontramos así, desesperándonos. Pero hay algo que no podemos olvidar, hermanos. Dios tiene su tiempo. Y nuestro tiempo no es el tiempo de Dios. Y cuando tú quieres hacer las cosas a tu tiempo, al final, como decía mi abuelita, metemos la pata. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham quiso ayudar a Dios a resolver su problema. Y le dijo a la esposa, mira, esa sierva egipcia que trajimos de Egipto, vamos a hacer algo. Yo me voy a acostar con ella, vamos a tener un hijo ya que tú no puedes y ese va a ser el heredero. Y ya, y resolvemos el problema. Y se desesperaron y así lo hicieron. Y después fue peor el remedio que la enfermedad, porque empezó el problema entonces entre la sierva que tenía un hijo y la señora y no sé cuánto, y la historia la mayoría la conocemos. Hasta hoy se están sufriendo las consecuencias, porque eso que usted ve entre Israel y Irak y Palestina, todo esto que usted ve, tiene sus raíces allá atrás. Ustedes saben, bueno, no vamos a hablar de eso ahora, pero la cuestión es, hermanos, que hasta hoy se están sufriendo las consecuencias de la desesperación, las consecuencias de ese temor de Abraham de que no iba a tener descendencia. Hermanos, Dios puede hacer milagros. Él los ha demostrado en nosotros. No nos desesperemos. La impaciencia, hermanos míos, nos lleva a tomar decisiones desesperadas y poco acertadas. Pero por otra parte, el temor nos lleva a dar, podemos decirlo así, un testimonio negativo del poder de Dios. Porque cuando usted anda en temor, va a estar desesperado. Y cuando está desesperado, va a estar transmitiendo un mensaje negativo. Miren qué oportunidad más preciosa tuvo Abraham para hablarle a Faraón. Dios le había dicho, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Este mundo va a ser bendito a través de ti. Pero en aquel momento, ¿qué mensaje le dio Abraham a Faraón? Simplemente le dio un mensaje de miedo, de temor, que si no llega a ser por la intervención de Dios, hubiese sido, como decíamos antes, un desastre. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el remedio para el temor? ¿Cuál es el remedio para ese temor? Porque el temor echa por tierra la confianza. Usted va ahí a la palabra del Señor y dice en Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Mira qué precioso. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Aquí la palabra nos contrasta el amor, el temor, mejor dicho, y la confianza. Confianza es otra forma de decir fe. El temor al hombre pondrá lazo. ¿Y cuál es el lazo que pone el temor? Destruye la fe. El temor echa por tierra la fe. Ese es el lazo que pone. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? La palabra nos dice que hay un elemento que echa fuera el temor. Y mira qué preciosa esta palabra. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como Jesús vivió. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que teme espera el castigo. Así que no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 al 19. Esta versión es versión internacional. ¿Qué dice la palabra del Señor? El amor echa fuera
el temor. El amor echa fuera el temor. Ahora, pensemos un poquito humanamente hablando. Cuando tú amas a alguien y tú sabes que esa persona también te ama a ti, ¿qué es lo que hay allí? Cuando Samuel me dice que él ama a su esposa y él sabe que su esposa lo ama, ¿qué va sucediendo allí? Va llegando confianza, va llegando una relación profunda, una relación donde la confianza va a primar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hay dudas del amor, cuando usted duda del amor de alguien, ¿qué es lo que trae como resultado? Desconfianza. Usted tiene temor. Usted tiene temor. Usted sabe que si el esposo no la ama lo suficiente, a lo mejor pasa algo cuando él está fuera de la casa y usted vive con ese temor. Cuando usted sabe que su esposa no la ama lo suficiente, usted está con temor. Pero cuando hay amor, y estamos hablando humanamente, cuando hay amor en el matrimonio, cuando hay amor entre familia, entre hermanos, entre primos, entre amigos, porque hoy no se puede hablar del amor de los amigos, porque hoy está todo tergiversado. Ese amor de amigos que nos habla la Biblia, cuando hay amor entre dos hombres de amistad, porque hoy ven dos hombres que son amigos y ya están pensando en cosas negativas, pero la Biblia nos habla de ese amor de amistad. Cuando hay ese amor, hay confianza y ese amor echa fuera todo temor. Ahora, amados hermanos, dice la palabra que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y ese amor echa fuera todo temor. No tenemos por qué vivir en temor, porque Dios nos ama. Y como Él nos ama, Él ha prometido estar con nosotros. Y como Dios está con nosotros, ¿qué podemos temer? ¿Qué podemos temer? En el Salmo 27 David dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Saben, cuando era joven, estaba yo en los 10 y pico de años, estaba yo en el preuniversitario. Allá en Cuba esos pre son becados en el campo. Y me acuerdo que había muchos jóvenes allí. Yo había escuchado bien de la palabra del Señor por parte de mis abuelos, pero había jóvenes que estaban practicando el espiritismo. Y se escondían, se iban para las partes del campo allí y hacían toques de tambor. Ellos hijos de padres espiritistas de cierto nivel. Y yo escuchaba que algunos allá la llamaban coger muertos y todas esas cosas. Y ciertamente tenía miedo. Entonces, como Cuba es Cuba, a veces no había corriente, en los albergues no había luces. Y yo estaba solo y decía, wow. Y sentía miedo, tenía temor. Y yo le compartí eso a mi abuela. Mi abuela era una cristiana fiel de las de vaya. Y ella me dice: mira, recuerda que si Dios está contigo, no le tengan miedo a nada de eso. Esa gente, todo eso tiene que humillarse delante del poder y la autoridad de Dios. Ella me habló en su forma. Y me dice: mira, recuerda esto. Y me anotó, me dice: mira, lee esto. Y yo anoté en la libreta, en una parte de la libreta, este pasaje del Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y donde quiera que yo iba, yo decía: Jehová es mi luz y mi salvación. Hermanos, cuando yo llegaba a aquellos lugares y yo sentía que la gente, no, que se fueron tal muchacho, y yo era, no me interesa. ¿Por qué? Porque Jehová, esos fueron mis primeros pasos. Yo ni siquiera había confiado en Cristo, pero Dios estaba tratando conmigo. Y yo iba confiado, yo iba fortalecido, yo iba animado. ¿Sabes por qué? Porque Dios es mi luz y mi salvación, porque Él es mi fortaleza. Ahora, mis amados hermanos, si dice la palabra en Romanos 8:28 que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, ¿por qué andar en temor? Si Dios te ha dicho aquí que lo que te pase, sea bueno, sea malo, Dios lo va a usar con un propósito para su gloria. ¿Para qué vamos a tener miedo? ¿Por qué vamos a tener temor? Confía en Dios, dice su palabra. Pudiera ser que después lo busque, pero no he buscado a las veces que aparece en la Biblia que Dios le dice a sus hijos: no temas. Josué va a llegar a guiar la batalla al pueblo, no sé qué, el sucesor de Moisés, y él temblando: ay, ¿cómo yo voy a suceder a Moisés ahora, a este hombre que guió al pueblo con tanta gloria en estos momentos? ¿Y qué yo voy a hacer? Dios le dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que te vayas. No temas, dice el Señor. El mismo Señor que te lo dice. No temas. David, porque llores, no temas. Jesús a los discípulos: no temas, hermano mío.
No tengas temor. Yo te invito a que tú pienses en estos momentos a cuántas cosas le tenemos temor. A cuántas cosas le tenemos temor o le tenemos miedo. Quedarnos sin trabajo, a la inflación, a la economía. No, tranquilo. A la economía, a que si la guerra. Hay gente que están desesperadas por todos estos problemas. Pero Dios dice, yo estoy en control. Yo estoy en control. ¿Por qué tener miedo? ¿Por qué temer si Dios está con nosotros? Hermanos, no dependas de ti. Depende de Dios. Clama a Dios. Dice la palabra, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Y dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Resiste al diablo, confía en Dios, acércate a Él. Pon a Dios en primer lugar y descansa en Él. ¿Sabes? Quisiera terminar con una preciosa ilustración que le encontré en estos días. Y nos habla acerca de cómo era la vida de los indios americanos en el pasado. Ellos tenían una práctica de entrenar a los jóvenes como guerreros. Y en la noche del cumpleaños número 13 de los jóvenes, de un varón, después de que su padre lo había enseñado a cazar, a rastrear, a pescar, lo pasaban por una prueba final. Los hombres de la tribu, con la aprobación de los padres, por supuesto, lo llevaban a un bosque para que pasara allí toda la noche. Hasta ese momento, hermanos míos, ese joven nunca había estado separado de su familia, nunca había estado alejado de la tribu, pero lo llevaban a un lugar que él nunca había estado. Y allí tenía que pasar la noche solo. Mientras estaba allí, ese joven no dormía. Ese joven estaba preocupado porque todo sonido que se sentía podía ser un animal salvaje. Todo sonido que escuchaba podía ser una fiera que lo podía atacar. Y él pasaba toda la noche en vela, esperando a ver en qué lugar estaba, porque lo llevaban con los ojos vendados. Era un lugar peligroso, era un pantano. ¿Dónde estaba? No sabía. Pero al amanecer, cuando el sol salía y se iba disipando la neblina de la mañana, aquel joven se encontraba que estaba en un campo precioso, lleno de flores, de tranquilidad, y delante de él, unos pasos delante de él, descubría que había una figura masculina con un arco y una flecha preparado para defenderle en todo momento. Ese era su padre, que desde el primer momento que llegó a ese lugar, siempre estuvo con él a su lado. Mis amados hermanos, esto es una preciosa ilustración que nos recuerda que estamos en una noche que a veces pensamos que los ruidos alrededor nos van a dañar. Pero quiero decirte algo. Nuestro Dios, como poderoso gigante, dice en su palabra, está junto a nosotros. Él es nuestro guardador. No temeré lo que nos pueda hacer el hombre. Él está ahí para cuidarnos, para protegernos. Él es tu guardador. En el Salmo 121 nos dice la palabra del Señor: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Él es el que te guarda, mi amado hermano. ¿Por qué temer? Cuando te encuentras en cualquier situación que piensas que las circunstancias no van a cambiar, recuerda algo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor les bendiga en esta mañana, y Dios permita que todo temor pueda ser echado fuera por el perfecto amor de Dios. Que el Señor les bendiga.